Son las 5:38. Les doy nada más que la primera parte, un anticipo de la nota completa que vamos a escuchar hoy, que tiene que ver con el capítulo Malvinas de este primer panorama. Sí, vamos a seguir hablando de Malvinas porque hasta el 14 de junio, en que terminó el conflicto, debemos seguir hablando de Malvinas. Es más, tendríamos que hablar todos los días, ¿no? Pero en este caso muy particular por alguien que conoce desde adentro muchísimas cosas. Es un audio que se integró a un grupo del cual formamos parte, la Asociación de Periodistas de la República Argentina, por parte de una mujer que no es cualquier mujer. Yo les pongo el audio a consideración y después les explico de quién se trata y en el marco de qué fue publicado esto. Buenos días al grupo. Bueno, anoche hemos visto y escuchado, ¿no?, de qué manera se han agredido y hasta lastimado moralmente quienes por un lado estuvieron lo que se autodenomina el veterano legítimo, por el otro lado los que estuvieron en el continente. Pero esto sucede, y los que se refriegan las manos de alegría son los políticos, porque son ellos quienes han dicho desde el 10 de diciembre de 1983 que la guerra de Malvinas era una guerra innecesaria, que la guerra de Malvinas era un entretenimiento militar, que eran todos unos inútiles. Esa fue la siembra de expresiones que los políticos, y ahora voy a decir las cosas como son, no como se pueda imaginar. Los políticos surgen del pueblo. Los políticos, en la mayoría de ellos, si bien pasaron por servicio militar obligatorio, pero muchos pasaron sin pena ni gloria porque no les tocó el año 82, en el cual se participó de la guerra de Malvinas. Otros sí les tocó en mayor medida, menor medida, o en una medida total, solo que la callan, porque es mejor el dulce dinero obtenido de la política que decir en voz alta: soy, además de político, soy veterano de guerra porque estuve. Es como que sienten vergüenza y no lo explican y no lo dicen, y otros han logrado cobrar secretamente el dinero como veteranos y además siguen cobrando el de políticos que lo paga el pueblo, el mismo pueblo que se pelea. Bien. Primera parte. Este audio es de alguien que es docente, profesora en la Escuela Superior de Guerra. La profesora Rosa Montesino Díaz. Digo, por cualquier cosa que tengan duda quién habla, pueden encontrar incluso en su página algunas disertaciones hablando de la guerra o hablando de lo que ella conoce en cuanto a estrategias. Pero aquí, este audio va a hablar de otras cosas, de las que nos exponen en esta actualidad, en esta suerte de batalla que libramos entre todos diciendo quién fue más y quién fue menos. Porque a esto nos demostró incluso hasta la guerra. Estas miserias deja la guerra en el humano. Creerse que unos son más que otros. Más allá de las responsabilidades propias que ha tenido todo el mundo. Pero que hoy a 40 años nos siguen enfrentando a la sociedad por esa postura personal que se adquieren a partir de
creerse con más importancia que cualquier otro, cuando la guerra en definitiva nos destruye a todos. Hablábamos hoy en el comienzo de lo que está pasando en Ucrania, y en definitiva todo lo que sucede con el ser humano, no importa la nacionalidad, no importa la persona en sí mismo, a todo lo que se expone cuando hay una guerra. Bueno, hoy en la segunda parte van a escuchar a dónde apunta precisamente el comentario de esta docente, reitero, de la Escuela Superior de Guerra de la República Argentina. Las 5:44, son las 6 menos cuarto de este miércoles 6 de abril. Las 6 de la mañana, 50 minutos, 7 menos 10 de este miércoles 6 de abril. 18 grados de temperatura aquí en San Isidro, cielo despejado. Esta mañana, a modo de anticipo, les hice conocer la primera parte de un audio que corresponde a la profesora Rosa Montesino Díaz. Es docente en la Escuela Superior de Guerra y quiso hablar como desenmascarando muchas cosas que nos pasan a los argentinos posterior a la Guerra de Malvinas. Habla puntualmente de la Guerra de Malvinas, por supuesto, y todo lo que nos ha dejado como consecuencia esta guerra, pero principalmente habla de las divisiones, habla de cómo la clase dirigente política se vale muchas veces de estas cosas en el país, pero deja un título muy importante, porque dice: la guerra no terminó, nunca terminó la guerra, lo que hubo fue un cese de hostilidades por el conflicto Malvinas. Muy bien. No voy a decir que la guerra transcurrió, porque la guerra transcurre. Ustedes dirán que es un desate social. No, señores, eso es una cosa más. La guerra nunca terminó, señores. No hay ni vencedores ni vencidos. Hay un cese de hostilidades. Entonces, ¿qué pasa? Se firmó un documento militar entre Argentina y Gran Bretaña que es un cese de hostilidades. No es la finalización de la guerra. Estamos pendientes en guerra. El nuevo rey de Inglaterra exige definiciones de combate. ¿Por qué? Porque en las Naciones Unidas no se le ha permitido, por el voto de naciones concurrentes, no se le ha permitido al Reino Unido incorporar las Islas Malvinas, el archipiélago, no se le ha permitido incorporarlo al mapa oficial del Reino Unido. Por lo tanto, ¿por qué no se le permitió? Porque no existe documento militar entre ambas partes. Argentina, Gran Bretaña, no existe documento de finalización de la guerra. Cuando se hicieron las campañas políticas para que toda esta lacra viva cobrando dineros del pueblo, llamados políticos, se habló en las campañas que gracias a nosotros, los salvadores de la patria, que ustedes como pueblo bruto, imbécil, van a votar, gracias a nosotros salvaremos la guerra de Malvinas. ¿Quién la salvó? Hablaron desde lo especulativo, lo calculado, para arrastrar votos. Cada uno era el salvador de la guerra. No la tocaron jamás, porque es intocable. Cuando quisieron tocar los políticos la guerra de Malvinas, Inglaterra se los aclaró: no pagamos más coima. Y se callaron la boca. Y otros dijeron: bueno, vamos a ir a negociar a ver si en una de esas ligamos una monedita de oro de alguna de las arcas británicas. Y sabemos que sí, algunos se comieron parte de... Inglaterra paga buenas coimas, señores, pagó. Pero ¿qué sucede?
se lo paga uno, dos políticos. Y los forman bien como para decir, bueno, usted a partir de esto tiene que defender esto otro, tiene que escupir a las Fuerzas Armadas. Cosa que así se hizo. Y está a la vista de todos nosotros. Y también tenían que sembrar la divergencia y la división. Y dijeron, bueno, esos soldaditos que nos reventaron la flota nuestra, a esos hay que dividirlos, enfrentarlos, pelearlos. Y hacer diferencia del uno con el otro. Señores, a esta altura del partido y de la historia que estamos atravesando, cuando la guerra no terminó y está pendiente, y el nuevo rey de Inglaterra exige cuentas, cuando digo exige cuentas, exige vivir o morir, matar o sobrevivir. Eso es la guerra. Porque no había terminado, entonces ahora hay que terminarla. Se van a llevar, no se peleen mucho, se van a llevar las generaciones que están. Los hijos y los nietos van a tener que ir a combatir. El enfrentamiento está aquí, a la vuelta de la esquina. Solo falta. Varias veces en conferencias expliqué que por derecho militar internacional, de eso que no se habla, porque la ignorancia del político es más bruta que cualquier cosa. Y lo peor que tienen, que encima de la brutalidad, tienen la soberbia de la maldad. Y como viven envenenados en malas intenciones y solo abren bolsillo para cobrar dinero dulce que el pueblo paga, teniendo hambre paga igual. Bueno, entonces, ¿qué sucede? No entienden, porque la cabeza no da, señores, no da. No se abre el pensamiento mínimo y el sentimiento patriótico no está, no existe, hay ausencia total. Entonces nos encontramos con los enfrentamientos. ¿Cuál es el enfrentamiento básico? El que ustedes han visto anoche. Lo que ustedes escucharon anoche, ese fue el enfrentamiento de donde se tiraron, pero eran misiles de palabras y de diferenciaciones que hacían el uno con los otros, donde se están diciendo yo soy mejor, soy más importante que vos, ¿no ves que yo estuve? Y el otro no entiende y no sabe decir las cosas debidamente. Señores, las guerras no se pueden hacer solo con personal de combate. Se hace con apoyo logístico. ¿Qué es la logística? Es parte del arma de las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque es el abastecimiento del material de combate. Es además la alimentación, el estado y el servicio sanitario de la tropa. ¿Entendieron? Es el cuerpo de ingenieros. Es el accionar de la ingeniería militar en pleno combate para subsanar, para facilitarle el paso de la tropa de combate. Cuesta mucho, yo sé que a muchos les va a costar demasiado entender lo que les estoy diciendo, pero que muchos pasaron por los cuarteles, pasaron por las unidades de las tres Fuerzas Armadas, tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea, y muchos no se dieron cuenta que no están de adorno los que están prestando el servicio. Y voy a esto, vuelvo al apoyo logístico. Sí, no hubiera existido el personal de sanidad, ¿cómo creen ustedes, señores, que iban a rescatar cuerpos o que muchos iban a ser atendidos, mejoraban y se volvían al combate? Otra de las partes de este audio de Rosa Montesino Díaz, docente de la Escuela Superior de Guerra, queriendo llevar claridad, por más crudo que parezca este testimonio, y hasta los calificativos que ella misma pone,
a lo que transcurrió durante 1982 en este capítulo que hemos llamado Guerra de Malvinas, como todo lo que acontece hasta el día de hoy, con tantas diferencias entre quienes son, quienes fueron y quienes están, y quienes permanentemente están pidiendo su reconocimiento. Sigue, ¿no? Porque es larguísima la nota, el audio. Esto lo quiso compartir con lo que ella llama sus camaradas, para que entiendan qué es lo que está pasando en la República Argentina. 7 de la mañana en punto, nos tenemos que ir.